maduraron de una forma increíble. Imagínate que me llegaron 9 heridos, eso nunca. Empezaron a traer a la gente y la bajaban en un camión y me los tiraban como si fueran marranos. Ampollares, entonces ver a tu paciente lleno de ampollas gigantes por todo el cuerpo. La lepra que uno pensaba que ya estaba abolida en el mundo y nosotros no sabíamos que lepra hay mucha. ¿Qué tal, gente? Soy Sara Zuluaga y hoy en Hablando de Todo y de Nada tenemos una invitada excepcional, una prima mía. Ella es Daniela Muñoz Quiseno, médica, dermatóloga, y hoy nos va a acompañar para adentrarnos en el mundo de la medicina, y con su experiencia nos va a contar cómo es estudiar medicina en Colombia y el reto más importante de su aventura en otro país para especializarse. Bienvenida, Daniela. Hola, Sebas, muchas gracias por ese mensaje de bienvenida, no me lo esperaba, primo mío de aquí, más que yo creo que es la persona que más me conoce, pero bueno, espero compartir con ustedes datos que sean significativos para ustedes y que les pueda servir en algo. Bueno, Dani, yo creo que para comenzar la conversación es conveniente preguntar, ¿por qué medicina? Bueno, ¿por qué medicina? Yo creo que suena como a frase de cajón, pero toda la vida quise estudiar medicina, yo creo que vos lo sabes. Desde pequeña creo que desde que era una pequeñita desarrollé como una sobreempatía por las demás personas y siempre me ha gustado, ayudar como a las otras personas. Realmente desde que era una niña quería ser pediatra, y es más, iba como con un enfoque a ser neuróloga. Creo que lo que me jaló más a ese tema es que yo les cuento, pues les comparto mi historia. Yo tengo un hermanito que es especial, es un hermanito que tiene un autismo y un retardo mental, y de pronto el hecho de verlo evolucionar en su proceso, de ver que él avanzara un poco más, fue como el impulso y lo que siempre generó en mí ese deseo de estudiar medicina. Sí. Bueno, ¿y qué realidad encontraste con eso que uno cree que es la medicina antes de estudiar, ya enfrentarlo en los primeros semestres? ¿Qué choque tuviste ahí? No, mi choque fue total. Es pasar del colegio en donde realmente uno cree pues que es la chica superpoderosa o el chico superpoderoso, a enfrentarse a un nivel académico que es muy superior a lo que en realidad uno estaba haciendo previamente pues en el colegio. Entonces realmente me dio duro, fue muy difícil para mí. Es más, yo creo que salí traumatizada de la universidad al llegar a un examen y de pronto encontrarme con que iba a perder mi primer examen pues en toda la vida. Pero desde que entré a medicina supe que esa era mi pasión, no me equivoqué y me tocó lucharla. Es más, desde la universidad a mí me tocó estudiar con ICETEX, entonces nos ponían como una meta, un promedio, el que debía sacar semestre a semestre, porque si no cumplías con ese promedio, ¿qué pasaba? Pues ya perdía el beneficio. Perdía el beneficio, entonces fue de mucho esfuerzo, mucha dedicación, pero valió la pena. Yo creo que a todos nos pasa, los que tenemos la oportunidad de empatar el colegio con la universidad, pues con un periodo muy corto, nos encontramos con una realidad en el estudio que no tenemos ni una metodología para estudiar, claro, y esa metodología la vamos descubriendo a medida que vamos desarrollando la carrera universitaria, porque creo que pues a todos nos pasa, a todos los que tenemos esta oportunidad, creo que nos pasa. En mi caso también fue así. Llegar uno descubre que uno no sabe estudiar. Claro. Uno descubre eso. ¿Y en qué momento de la carrera se comienzan a sentir ya médicos o que sí están estudiando una medicina? No, desde que está novato, desde que llegó ya siente que está estudiando medicina. Ahora, se enfrenta a uno que cuando uno llega cree que desde el primer semestre uno va a estar atendiendo pacientes, va a estar con su ponendo, va a estar por ahí chicaneando con su bata, y no. Se estrella. Resulta que claro, llega uno a las básicas y es encontrarse usted con biología molecular, o con otras materias pues de relleno que uno dice como que ¿en serio voy a ver esto? ¿En serio? ¿De verdad?
pero desde ahí se aprende todo. Yo creo que todos los médicos tenemos el trauma pues de primer semestre uno encontrarse con el ciclo de Krebs, que es algo lo más enredado del mundo y uno cree que la química y la física en el colegio es lo peor, pero cuando uno llega a la universidad como médico se enfrenta a cosas que no, mejor dicho, no tengo ni palabras para decirlo. Bueno, es que en el caso de ustedes es muy distinto porque yo creo que desde que ustedes entran a estudiar son muy, como ya metiéndose en la película de que sí voy a ser, que soy médico ya. Claro, no, sí, claro. ¿Qué pasa? Que nosotros en medicina todo va como, en mi universidad iba por algo que se llamaban UTAS o que son como las áreas. Entonces los primeros semestres uno ve siempre las básicas y eso me imagino que Sí, pasa en todas las universidades. Entonces ves las básicas. En segundo semestre es cuando ya te enfrentas a ver, digamos, un cadáver, a ver anatomía, a otras cosas como es histología, ya la fisiología, cosas que son pesadas, sí, que definitivamente para estudiar medicina se requiere de mucha preparación. Cuando uno empieza a sentirse ya como que, uy, estoy estudiando medicina, voy a hacerla, voy a lograrla. Cuando entras ya a ver prácticas, ¿sí? sí. Que es cuando empiezas a ver semiología, que es más o menos entre quinto y sexto semestre, que en ese caso ya tú sí vas a estar practicando y viendo al paciente, ¿sí? O sea, viendo la clínica, aprendiendo de síntomas, de signos y ya Y al menos acompañando al tomar doctor. la presión, pues. Bueno, ahí mencionaste algo que me causó como impacto. Yo no sé yo cómo reaccionaría, pero esa es primera experiencia de ver un cadáver para estudiarlo, ¿cómo fue? Pues, ¿qué te digo? Realmente hay muchos que se desmayan, hay muchos que no pueden vivir con el olor al formol, pero yo creo que cuando vos tenés la vocación, No, no pasa nada. uy, Puedes vivir y dormir con el cadáver al lado porque eso yo, no va a pasar nada. yo creo Es que yo sí me más, mareo. cuando uno entra en un... Yo creo, ¿no? Hay muchos que pasan por eso, no sos el único. Hay muchos que, es más, cuando están estudiando medicina se dan cuenta que no pueden, justo cuando estamos en esa área, cuando En estamos en esa enfrentarse en materia. eso, Claro, porque vos ver tú un cerebro y tenerlo en tus manos y luego irte a la casa a comer pollo, pues como que, como que ¿sí? maluco Sí, esa como que maluco, se combinación. parece un poquito. Entonces, nos contabas que en sexto se puede decir que es donde comienzan a rotar. Sí, en sexto ya empezamos como a aplicar lo que hemos visto en las básicas, un poquito, de a poquitos. Entonces empieza en sexto como con la semiología, que es cómo hacer una historia clínica, cómo valorar un paciente, y ya a medida que vas aumentando Sí, de semestre, que va subiendo el semestre, ya se va enfocando cada semestre en un área en un área específica, diferente. medicina interna, pediatría, O cirugía, sea, rotan por varias ortopedia, se rotan por todas las especialidades. especialidades y ahí es cuando uno tal vez va viendo en qué quiere enfocarse o qué le va gustando más. ¿Qué diferencia hay o ya cuando están en los últimos semestres, ustedes no se ven esas primeras rotaciones que hicieron y decir, uy, jue madre, todo lo que hemos avanzado, o ya Claro, todo lo que... no, y es que yo te digo, Sebas, pues que cuando uno ya llegar, pasar las básicas y llegar a la clínica, ya sos médico, ya te gradúas. O sea, ya no hay cómo dar vuelta atrás y ahí es cuando uno empieza a ver los frutos del esfuerzo, pues de todo lo que uno, de los trasnochos, de todo lo que uno tuvo que leer los primeros semestres. Bueno, ¿y cómo fue el año rural tuyo? El año rural, pues a ver, Sebas, te cuento que si no te acuerdas, yo no hice año rural, es que así, él es así. A mí no me tocó realmente hacer año rural, gracias a Dios cuando me gradué se hizo un concurso y en ese momento quedé exonerada del rural. Sin embargo, yo siempre quería hacer el año rural porque es como el año de práctica en Claro. donde vos vas a perder el miedo frente a un paciente y ya estás solo, ¿sí? Sí, ya no hay quien asuma la Ya no hay nadie responsabilidad. más. Nosotros antes del rural tenemos algo que es el año de internado, entonces en el Sí, internado ya tú tienes como la práctica más cercana al paciente, pero de todas maneras siempre tienes a un especialista al al lado, lado. ¿sí? O al Sí, médico alguien general. a quien acudir o el que asuma la Exacto, responsabilidad exacto. por si alguno u Pero otro. aquí ya yo decía, hombre, ¿cómo no va a ser año rural?
sí es ahí donde voy a perder el miedo, porque todos salimos con miedo. Yo creo que independientemente sea medicina o sea cualquier No, área, o yo sea, no sé tú cualquier qué otra piensas. profesión, sí. En mi caso, pues yo soy ingeniero y yo recuerdo el primer trabajo que me pusieron a hacer fue un presupuesto. Y lo hice y todo lo que lo revisé para presentárselo a mi jefe y Claro. para uno pues perder ese miedo de que uno no tuviera un error, validara. No, es Claro, complejo. es demasiado complejo. Yo me encontraba con amigos que decían, no, yo no soy capaz, no voy a ser capaz y no voy a poder ejercer. Entonces yo que decidí, en vista que no gané el año rural, pues me fui a un pueblo que es aquí en el norte del valle, se llama La Unión, no sé si te Mm, acuerdas que estuve allá, y yo me fui un año para La Unión, que tal vez es el año en el cual yo saqué más provecho y en más el cual enriquecedor. tuve, sí, pude ganar una experiencia que definitivamente no me arrepiento de haber elegido irme para allá. ¿Cuál caso crees que pudo haber sido que te haya llegado de urgencias o no sé, una historia en consulta normal No, que más te haya marcado o que te acuerdes o el más traumático? No sé, no, mira. cuéntanos. Lo más traumático yo creo es cómo empecé yo el año de práctica que fue en la Unión, que ya Sí, trabajaba como médico general, yo ganaba salario como médico general y me pagaban bien realmente sí, en esa época. Pero imagínate que todos en el área de urgencias era un médico solo, ¿sí? sí. Ya los turnos en la Unión realmente eran muy tranquilos, no era que sí vivíamos nuestros sustos y al ser un nivel uno, ¿qué quiere decir? Pues que sea un nivel Es uno. un O nivel sea, tú uno. atiendes como las urgencias básicas, pero si tienes un Sí. paciente infartado no puedes hacer nada con el paciente infartado, o sea, da los primeros Ah, auxilios y tú y lo ya. tienes que remitir a un A un nivel nivel superior. superior. Entonces, ¿qué pasa? La primera noche que hice turno, que fue mi primer día en urgencias, Bueno, la me bautizaron. inauguraron de una forma increíble. Imagínate que me llegaron 9 heridos, eso nunca había pasado en mucho tiempo Sí, en la sí. Unión. Yo era sola, solita. Sí tenía un médico que era como mi médico de apoyo y yo debía pues llamar a ese médico, pero de todas maneras a mí me tocó recibir a los pacientes y en ese tiempo en la Unión, no sé si todavía, pero pues había bastante violencia y en ese entonces habían una bandita. Imagínate que empezaron a traer a la gente y la bajaban en un camión y me los tiraban como si fueran marranos a la Ah, camilla y eran 9 personas de las cuales tenía que mirar cuál era el paciente que estaba más crítico y qué para tipo de empezar por heridas él. tenían? ¿De bala Habían de o...? bala, había de machete, había de todo. Ah, qué inaugurada Entonces, pasé. claro, fue La primera la primera no. noche, imagínate, eso no le ha pasado a ni médicos que llevan ahí 4, 5, 7 años trabajando y llego yo ahí la nuevita, la novata y me pasan pues este tipo de cosas, pero también lo agradezco porque con eso tuve para que se me quitara el miedo para Ah, siempre. ahí hacer un triaje o a priorizar a ver Claro, qué herido estaba y de menos hecho, peor que pudiera aguantar y cuál exacto. está... Entonces, así fue. Realmente el médico de apoyo se demoró bastante en llegar y no solamente llamaron al médico de apoyo, sino que llamaron a los otros médicos para que llegaran Es que pues era a bastante ayudarme. gente. Incluso llamaban a las personas, si fuera, auxiliares, facturadores, lo que fuera, pues de que trabajaran ahí en el hospital para que me ayudaran con Quien eso. tuviera idea de prestar primeros auxilios, Exacto. que Efectivamente, colaborara. empecé con el paciente que tenía más grave. Ese paciente me lo traje pues acá para Cartago, tenía un trauma cráneoencefálico y de hecho yo había hecho una muy buena rotación en neurocirugía cuando estaba acá en el hospital departamental de Cartago. Me sirvió demasiado y así mismo me traje al paciente y se lo entregué al neuro y creo que me fue muy bien con esa paciente, incluso con los otros pacientes. Obvio sí creo que murieron como 2 pacientes, no era posible salvarlos a todos, pero con eso Seba sí te digo que el miedo se me quitó y de hecho ya después de ahí, de que estuve ese No, pues, año trabajando pues completo en la Unión, eh, ya pasé a trabajar acá en Cartago trabajando en urgencias me fue muy bien. pero es que ya creo que con esa primera experiencia que enfrentaste, ya que se venga cualquier cosa también. Claro, y allá veíamos de todo, o sea, era desde maternas que yo a las maternas les subía, ¿sí? Sí, Porque
Para mí un ginecobstetra, mis respetos, o los médicos generales que están atendiendo pues los partos, realmente tienen mucha responsabilidad, Claro, es porque traer no es, una sí, vida. y no es solo una vida, son dos Dos. vidas, ¿sí? Sí. Entonces la responsabilidad es superior, y cacharros con las maternas me pasaban también por montones, ¿sí? Era una cosa impresionante, que de hecho por ver eso, porque no me gustaba atender tanto parto y ver que yo era la que tenía la espalda fija para los partos, y ya había tenido que una hemorragia uterina, que eso le decimos código rojo Sí. en medicina, pues. Entonces, que ver un niño con sufrimiento fetal y luego que me he coniado y tener que aspirarlo, no, todo eso yo no pude. Y además también ustedes, pues las mujeres médicas, pues también tienen un instinto maternal que de pronto al ver eso les impacta, les pega más duro. No, Creo y yo que quería ser pediatra y viendo todo eso, yo como que yo creo que con eso se purgó me alejé, y ella dijo, no, por me aquí voy no, para Cartago, aquí no éramos pues tampoco un nivel 3-4, pero sí veíamos que éramos un nivel 2, y en ocasiones podíamos llegar casi a un nivel 3, teníamos acceso a mayores especialidades. Entonces ya en ese momento decidí venirme para acá. Y otra de las cosas que me decías, que de lo más traumático, yo creo que una de las cosas que no tolero son las amputaciones. No sé por qué, para mí eso es traumático, ver una amputación. Es que yo creo que eso hasta a nivel psicológico, tanto para el que la hace, como para el paciente. El paciente, pues, que hay veces el paciente, yo creo que cuando la reciben y le preguntan, sino que se despertó ya así. Eso debe ser una cosa muy dura. Así es, eso te cuento. Bueno, Daniela, y dígame, ¿cuánto tiempo pasó y por qué decidió especializarse? Bueno, Sebas, yo creo que todos los que estudiamos medicina salimos con la mentalidad de especializarnos, es de ahí. Sí. Porque uno cuando está estudiando medicina, uno piensa que de pronto el trabajo va a ser mejor remunerado a lo que es aquí en Colombia hoy en día, ¿sí? Entonces, al ver que para uno tener un salario que sea justo y digno, tienes que hacer demasiado, Sebas. O sea, eran días que yo hacía turnos de 48 horas seguidas, al otro día dormía en la mañana y luego empezaba otra vez en la tarde, para seguir hasta las 11 de la noche, y al otro día otra vez 48 horas. ¿Qué vida tiene uno? No es vida, entonces todos salimos con la mentalidad de especializarnos. Ese es el sueño del médico, ser especialista. Pero ustedes también ya van viendo como que van a tener ese ritmo de vida mientras lo estudian, o no. No, eso lo sabemos desde el principio. Es que yo creo que los preparan desde la universidad. Uno lo sabe desde el principio, lo que pasa es que a veces uno como que se hace loco, o uno cree que es muy fácil salir de la universidad y coger y pasar a una universidad, una especialidad, pero no. ¿Y por qué no pensaste primero en Colombia? ¿O si lo llegaste a pensar y...? No, claro, yo imagínate que hace poquito, ayer es más, estuve viendo, que me metí en Google a buscar mi nombre y estaba viendo que justo yo me gradué en el 2012, ¿no? Sí. Y en el mismo 2012 que salgo, voy y me presento a la Universidad de Caldas a dermatología, ¿sí? En ese momento ni me preguntan por qué dermatología, porque se supone que quería ser pediatra, pero me presenté a dermatología y ahí vi el nivel de exigencia que tienen los exámenes. ¿Cómo fue ese choque ahí? No, terrible. Dije, no, esto no puedo salir, según yo, porque salía con los conocimientos muy frescos, podía hacerlo, pero ¿qué pasaba? Yo decido presentarme a dermatología, y cuando estamos en la universidad, de las especialidades que menos tenemos prácticas y horas, pues es dermatología. O sea, si tú ves 3 semanas de dermatología es mucho, o sea, uno no aprende dermatología. El volumen de conocimiento de dermatología es muy poco, es nulo. Realmente siento que es nulo. ¿Cuánto tiempo se preparó para el siguiente examen? No, ya ahí sí empecé a trabajar, pues yo estaba con la deuda del ICETEX, entonces yo tenía que pagar el ICETEX. Empecé a trabajar, me maté mucho tiempo. Yo creo que estuve más o menos unos 4 años en los que
trabajaba pues sin parar en unos horarios de, si no era en turnos nocturnos, ya empiezo a hacer consulta externa, pero mi consulta empezaba 6 de la mañana y yo terminaba 8 de la noche en dos trabajos. ¿Con qué tiempo estudiaba? ¿Con qué tiempo iba a estudiar? Entonces, ¿ya qué pasa? Empiezo a ver que mi mejor amigo pasa a residencia porque ese muchacho era el que más estudiaba en el mundo. Empiezo a ver, uno empieza a ver eso, quién se está especializando y tú vas viendo como que me está cogiendo la tarde, oye, ya se me acercan los 30 y nada. Entonces, ¿yo qué decido ahí? Yo recuerdo que Jorge Mario Marulanda, que él es anestesiólogo, él me dijo: Dani, si usted sigue estudiando, si sigues trabajando de esa forma, no tienes la posibilidad de pasar nunca un examen. Él, gracias a Dios, sí pasó aquí en Colombia, él estudió en la Universidad del Cauca. Pero bueno, ya cuando yo lo escucho a él, decido en ese momento bajarme de horas, dejo un trabajo, ¿sí? Dejo un trabajo, me quedo solamente trabajando medio tiempo, empiezo a hacer un curso que se llama el SEM, que es para la preparación, pues para este tipo de exámenes. Es como cuando el que va a salir del colegio se hace el o el premédico, bueno, todo eso. Empiezo a ir a este curso que era virtual, lo hacíamos en Pereira. Ahí empiezo pues a estudiar y ahí empiezo realmente a presentarme. ¿Qué pasó? No me presenté tanto, ¿sí? Alcancé a presentarme más o menos en unas 4 universidades del país. ¿Y por qué no lo intenté más? Porque era un salario mínimo prácticamente lo que tenía que pagar por cada examen. Y cada vez veía que los cupos eran mínimos, eran muy pocos los cupos. Yo me presentaba inicialmente a pediatría. Increíblemente a pediatría son muchas personas también las que se presentan. Después me incliné más como por tener no solamente una parte clínica, sino como algo que tuviera quirúrgico. Me voy por dermatología, pero lo que es dermatología y cirugía plástica, pues acá en Colombia los cupos son mucho más limitados, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo? Yo me fui para Argentina. Yo estuve en Argentina. Voy a hacer mis papeles para la convalidación y me doy cuenta que allá es de pronto más, hay mayor acceso pues a la especialidad, pero en ese momento hubo una crisis en Argentina y mis papeles quedaron en stand-by. No me salieron, entonces yo ya iba a cumplir 30 años, me empecé a sentir quedada. Y pues y ver también a los compañeros de uno también de pronto que están pelechando y uno también como con ese arraigo de querer superarse. No, y yo te digo que te soy sincera, o sea, yo pensé que ya no me iba a especializar. Dije, me tocó quedarme como médico general porque seguirlo intentando, y en este país donde no solo es que los cupos sean limitados, ¿qué pasa? Que esos cupos, más de uno de esos cupos ya tiene un dueño. ¿Sí? O es el hijo de un político, o son de personas que han estudiado en la misma universidad, ya son que son conocidos de esto, o el que le compró cupo porque sí, o sea, lo tenemos que hablar así. Claro, yo creo que eso responde la siguiente pregunta que te iba a hacer, que era: ¿por qué crees que hay tanto profesional de la salud aquí en Colombia que se quiere especializar, también tiene el modo de especializarse y no lo logra, y le toca siempre emigrar a otro país y hacerlo en otro país, porque lastimosamente aquí en Colombia no tenemos la oferta que ofrecen otros países, no sé, como Cuba, Venezuela, Argentina, Guatemala? Sí, la verdad es que es lo que yo te decía, no solo es que son muy pocos cupos, es que imagínate, yo llegué a hacer algún examen en donde si me presentaba dermatología eran 300 personas para 3 cupos. Es que la necesidad en Colombia la hay, porque igual hay muy poco médico especialista, y la demanda pues del sistema de la salud de nosotros es mucho. Y debido a eso es que ya en este momento hay tanto médico extranjero que en realidad tampoco es grato para los colegas aquí, sí, o sea, somos bastante juzgados por los médicos que hicieron su especialidad acá, pero yo siempre he dicho algo, Seba, así es que el profesional no solamente es que nace, sino que se hace, ¿sí?
Entonces todo depende de uno, todo depende de qué tanto esfuerzo, qué tanta actitud tengas, cuál es tu pasión, ¿sí? De cuál es la dedicación que tú tienes con lo que tú deseas hacer. Con tu profesión, Sí. con lo que haces. Bueno, Dani, ¿y en qué momento ya decides y dices, no, aquí en Colombia no va a ser, me voy para Cuba? ¿Y por qué Cuba? Bueno, ¿por qué Cuba? Porque Cuba tiene una facilidad real y es que muchas personas piensan que en Cuba uno va y le están dando el estudio gratis y así no es, en Cuba se paga, Claro. ¿sí? En Cuba hay que tener el dinero para ir a estudiar porque es la única forma, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que supe que tenía mayor posibilidad en Cuba y en ese momento digo, no, pero yo, ¿cómo voy a pagar tan miles de dólares pues por un año? Sí. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a vivir? Pero empiezo a hacer cuentas con las universidades privadas, digamos en Bogotá o en Medellín, en donde la Universidad Javeriana en esa época un solo semestre te valía unos 26 millones, ¿sí? Entonces empiezo a hacer cuentas y veo que era lo mismo. Era lo mismo, porque era equivalente. El estilo de vida en Bogotá o en Medellín, en una capital, tú sabes más que nadie. Es todo es mucho más costoso. Y no solamente el semestre, es el sostenimiento. Y en ese entonces no estaba la ley de que le pagaba a los residentes para estudiar, pues mientras estaban estudiando, no estaba Cuando la yo ley. me fui, la ley salió más o menos unos 6 meses después. Entonces, ¿qué pasó? Que gracias a Dios en ese momento tuve una tía de ambos que... Tenemos una tía. Sí, de ambos. Que ella me dijo, bueno Danielita, ¿y usted qué está esperando? Váyase de una vez. Yo no, tía, no tengo el dinero. Sí, ella sí. me dijo, no, váyase, yo le presto la plata. Usted me la paga en el momento que usted quiera, en el momento que usted pueda. Y ya, fue así. Pues no, Fue así, fue un ángel, realmente. La verdad, sí, un ángel eso ahí. solamente me pasa a mí, porque si yo me ponía a ver préstamos en el ICETEX, te prestaban para irte para el No. exterior $25,000 solamente, ¿sí? Y esos $25,000 había que pagarlos al terminar, pero al precio que está el dólar en ese el momento. ¿sí? Entonces, mi tía, mejor dicho, se lo debo todo a la tía. Bueno, Dani, y al llegar a Cuba, ¿cómo fue ese choque cultural y también, y no solamente cultural, social, médico, ver un sistema de salud que es muy distinto al de nosotros, mejor o peor, no lo sé? También es un país donde políticamente es muy distinto, pues uno ir a pasear creo que muy bueno, pero ¿cómo es vivir también? Bueno, a ver, yo te cuento. La experiencia para mí en Cuba es maravillosa, yo a todo el mundo se lo voy a decir, ¿sí? Amo esa isla yo le debo todo, pero es un choque bastante grande, pero yo iba preparada, Sebas, yo iba preparada para eso, yo ya había hablado con muchos compañeros, tenía muchos compañeros que me impulsaron a irme para allá, además yo me fui por un compañero que se llama Alexander Perdomo, y yo me fui por él me impulsó, él sembró en mí esas ganas. Esa semilla, es Inception, como en la película. Y es más, desgraciadamente él no pudo continuar y cuando yo llego a Cuba a encontrarme con él, oh sorpresa, no estaba Perdomo y yo preparada, pero como él me dijo, donde yo te diga, Daniela, que yo me voy a volver, no te vas, y es así. A ver, yo ya iba preparada, yo llevaba mis maletas llenas de comida, yo ya sabía que tenía que llevar todo lo de aseo personal, entonces yo contaba cuántas toallas higiénicas me gastaba por mes, para el año, hacía todas las matemáticas, el champú, la crema dental, los cepillos de dientes, tenía que llevar todo, Sebas, todo lo tenía que llevar. Yo creo que hasta el papel higiénico. Papel higiénico era lo que más llevaba, obviamente, el papel higiénico iba por montones, llevaba atunes, eso pedía cajas de atunes por todo lado porque es bastante difícil el acceso a la comida en Cuba. No solamente a la comida, lo que tú dices, a todos los implementos de aseo, a todo, realmente. ¿Y cómo es la gente allá mercando? ¿Filas o...? Las filas, yo les cuento que llegué a hacerme filas de iniciar cola, ya le dicen la cola, de llegar tú a las 6 de la mañana a marcar en la cola el último, como se dice en Cuba.
y ver que vas entrando apenas al supermercado a la 1 de la tarde y te van atendiendo, ya vas terminando después de, porque te toca hacer otra cola para estar en la registradora, pues en la caja, y salir tú a las 5 de la tarde, o sea, colas, como se dice en Cuba, de hasta 12 horas. Todo un día. Gente haciendo cola para el pollo, para todo, ¿sí? Allá no y todo es... medidito, porcionadito. Exacto. O sea, no te pueden, no te pueden vender más de 2 Todo atunes. No te pueden vender todo más es porcionado, es más, allá la gente tiene una libreta que es como son los productos de los que están supuestamente en la canasta familiar del cubano, que incluye, no sé, 4 presas de pollo, que siempre es muslos, o sea, ya encontrar el que come pechuga es rico, es millonario. Incluye que cigarrillos que nunca van a faltar allá, una canequita de ron en la canasta básica familiar, sí. El ron, una crema dental marca Gato por allá de Rusia o no sé dónde, un rollo de papel higiénico, que el papel higiénico allá se ve como cuando tú coges como el periódico y es así como delgadito, así se ve más o menos. Una sola hoja. La verdad es muy triste. Y el frijol, que nunca falte en Cuba, el frijol. Entonces, y tampoco es que le regalen eso a los cubanos, ¿no? Porque se piensa que todo le están regalando a los cubanos y no, nada es regalado. A ellos les dan esa libreta y por esa libreta el tienen costo... pagado. Sí, el costo es más barato tal vez para ellos, pero de igual forma ellos tienen que pagar. Y solamente es una libreta. O sea, no. Es una libreta por cabeza. Por cabeza, o sea, si hay 2 cabezas, pues... Es que no recuerdo si es por cabeza o una libreta por familia, no lo recuerdo, pero son 4 huevos, es algo de verdad que es inhumano. Es inhumano, realmente. Inhumano, es que 4 huevos y esa libreta es que mensual o semanal. No, es mensual y ver a la gente imagínate que es tan triste ver que tú acá de pronto estás en una consulta y alguien llega y te trae una botella de vino y es un súper regalo, ¿no? Pero tú ves que en Cuba para ellos un súper regalo es que les lleven un jabón para tú bañarte, una crema dental, un cepillo de dientes y con eso ellos se sienten... Eso es un choque cultural fuerte. Es muy, muy fuerte. Ahora... también en la parte pues profesional, porque en el sistema de la salud, ¿qué tal, verdad? No, y bueno, hablando como el profesional en general, tú ves que un profesional si estudia en Cuba es porque realmente tiene vocación, ¿sí? Los médicos tienen que tener mucha vocación para estudiar en Cuba, porque un profesional de la salud en este momento no se debe estar ganando más de $80. Cuando yo llegué se ganaba $60. ¿60 al día o...? No, al mes. Al mes. Estamos hablando del mes. Bueno. Entonces, ¿cuánto era el salario mínimo cuando yo llegué a Cuba? El salario mínimo era de $16 para las otras personas. El profesional ya ganaba entre 40, 60, $80, digamos, un médico especialista. Sin entrarnos en política, pero a los que quieren un comunismo, un salario mínimo allá de $16, pues madre, es que para los que quieren un tipo de gobierno así no es tan chévere. No, es que en Cuba es muy chévere, todo el mundo tiene acceso a la educación, sí, es verdad, todos pueden estudiar. Pero igual uno estudia ¿para qué? Para ganarse $80, un sacrificio también de esos. Pues uno también quiere aspirar a realizarse como persona, como profesional. Yo sé que puede ser un tema de ego, pero es que es complicado lo que tú dices, estudiar por vocación. Por vocación, imagínate que siempre lo tengo pues en la cabeza y lo tengo muy presente. Cuando yo llegué a Cuba, la persona que me recogió era un ortopedista, un médico ortopedista, y traumatólogo, y él me decía: Daniela, es que me sale mucho mejor manejar este carro y tener este carro que ejercer la salud. Él no dejaba su profesión por pasión, por vocación, porque son muchos años para llegar a ser lo que él era. Y él pensar que en otro país donde estuviera la oportunidad de salir, estuviera pues ganando muy duro. Claro, no, Sebas, es más, en Cuba hay una modalidad y es que se llevan a los profesionales
En Cuba todo el mundo se tiene que especializar, o sea, ya no hay Sí. médicos generales, allá tiene que haber un médico especialista, ya sea en medicina familiar o pues las otras ramas que tiene la medicina. Entonces hacen la convocatoria a estos médicos especialistas para ir a hacer misiones a otros A países. otros países. ¿Sí? ¿Y allá se quedan o se devuelven? Hay muchos que toman la decisión y la dura decisión de quedarse porque realmente no es fácil pues estar alejados de la familia, Claro, eso es lo que detiene mucho al eso. médico. Oye, O a los cualquier otros cualquier ser profesionales, humano. sí, La pero familia dije mucho. médico pues porque están en las Sí, misiones sí, sí. estas, pero así como le sale a los médicos, yo me imagino que salen en las otras Claro. profesiones. Pero hay muchos que no, que simplemente van, hacen su misión y que ganan. Yo creo que no ganan ni el 5 o el 10% de lo que realmente le están pagando a Cuba. Es más, si tú preguntas cuánto vale una residencia en este momento en Cuba, imagínate que lo que es dermatología, radiología, cirugía plástica, están en $23,000. Como se lucran también con un conocimiento, pues, que aunque lo forman, pero es un conocimiento también como ajeno, pues, se lucran a costillas del pueblo, por así decirlo. Sí, lastimosamente así es. Bueno, y así como te pregunté, la experiencia que más te impactó o traumática en la medicina general, en este caso, en dermatología, ¿cuáles fueron esos casos impactantes o que traumáticos o que viste y dijiste, wow, ¿qué es esto? ¿A qué me estoy enfrentando? Yo qué te digo, en Cuba tenemos una sala de hospitalización que recibíamos definitivamente mucho paciente y pues allá los pacientes son humildes pues y encontrar casos donde de pronto uno al no tener tanta experiencia en dermatología, casos como escuchar una micosis fungoide que llegó en eritrodermia, que eso es ver el estado rojo universal. Eso en términos cristianos, ¿qué es? Estado rojo universal de la piel, entonces es ver a una persona roja totalmente. Pero roja, quemada, toda la piel y que puede estar... o así como cuando uno se quema 3er grado, que es así la piel. Sí, más o menos. Pues no la piel, no sé cómo decirlo, como la herida así abierta. Exacto, como... entonces más o menos así, y se pone roja toda la piel y la persona se puede deshidratar por eso, hace lo que uno llama pues un shock hipovolémico. Este tipo de casos o enfermedades ampollares, allá son muy comunes las enfermedades ampollares, entonces ver a tu paciente lleno de ampollas gigantes por todo el cuerpo. La psoriasis también es una de las enfermedades que más se ve. ¿Esa qué es? ¿La psoriasis qué es? La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel, no solamente de la piel, sino que también puede afectar el pelo, pues lo que es la piel cabelluda, puede afectar las articulaciones, las uñas. Son unas placas grandes que se ven como una escama, ¿sí? Como si fuera la escama de un pescado. De un pescado. Exacto. Lepra. Entonces, la lepra que uno pensaba que ya estaba abolida en el mundo y nosotros no sabíamos que lepra hay mucha. Es más, aquí nosotros en norte del valle tenemos un área endémica de lepra. Se ve mucho la lepra. Yo les voy a contar sífilis. una anécdota, pues aquí pues tuve la fortuna pues de estar también mucho en contacto con ella mientras estudiaba y siempre he sido también muy curioso y le digo que me envíe los videos, que me muestre. Sí. Ella una vez me envió un video que me impresionó, que era un pie y 2 videos. Uno era un pie lleno de gusanos, negro como podrido, o sea, todo mal. Y otro era en la nariz y tenía como roto también la nariz y tenía gusanos, pues como un hueco acá y con gusanos y como negro y se le veían los gusanos así saliendo y brotando. Sí, a mí eso me impactó mucho. ¿Esa cómo se llama? La miasis. La miasis. Eso de a mí también me impacta mucho demasiado. Me impacta demasiado porque generalmente es una mosca y empieza a hacerse pues el gusanito y eso tiene que ver también mucho con el nivel cultural de la persona que no consulta pues en el momento indicado. Y hasta que se hace la cría ahí pues de gusanos. Uf, ¿sí? Ese caso no, de los que usted me envió, ese para mí fue
De pronto, súper impactante. sí, eso es de lo más impactante y aquí, pero aquí también se ve, eso Sí. también se ve aquí. Otro ¿Crees caso, que no? otro caso que también me envió, creo que no sé qué enfermedad tenía, pero ese pie estaba muy feo, o sea, como podrido. Yo no sé si era el mismo de los que estamos hablando y que me dijiste, no, ese pie yo creo que sea de amputación. Uy, apenas me contaste eso, yo que como que, Sí, uy, sí. y uno como le dice eso a la persona. Generalmente es en casos donde hay melanoma, que es el tipo pues de cáncer de piel que es más agresivo, que ese sí puede hacer metástasis pues a cualquier parte. Sí. Y el paciente, si no se hace un diagnóstico a tiempo, va a tener un muy mal y un muy pobre pues pronóstico. ¿Sabes qué, Sebas? Pero una de las cosas también más impactantes de ver que en Cuba se ve mucho y son las enfermedades de transmisión sexual. Se ven demasiado, ¿por qué? Por la falta de preservativos. Pues es que Exacto. Entonces, sífilis por doquier. Me imagino, es que en un país es muy distinto que en la canasta familiar primero hayan cigarrillos y licor que un paquete de anticonceptivos o de preservativos. Total. O sea que Cuba es como la antigua Grecia, por así decirlo, que vivían pues el sexo de una manera y... Claro, Sebas, es que imagínate que cuando yo llegué a Cuba, el internet había llegado apenas a los celulares 6 meses atrás. O sea, antes mis compañeros les tocó ir a los parques a conectarse. Eran todos ahí en el parque o en los hoteles conectándose a la red Wi-Fi. A la red Wi-Fi, y yo me imagino que limitando también la información del mundo exterior. Pues, sí. ¿Cómo hacían ustedes para investigar un tema? Era bastante complicada. Nosotros con ese pocas restricciones, pues. Teníamos pues el teléfono, le poníamos la SIM card, que en ese momento ya había llegado, pero era muy limitada las gigas que te daban, sí. Y era muy costoso. O sea, $50 te podrían costar unas 10 gigas. Y páginas restringidas, $50, imagínate. Claro. Y un médico ganándose $80. Exacto, entonces para uno acceder a los artículos, a todo pues, y que artículos que estuvieran sobre todo actualizados, te tocaba tener en el teléfono los famosos cortafuegos. Sí. ¿Sí? Los VPN. No sé eso, el VPN siempre activado, no había más. No había otra. Qué experiencia más dura para investigar, para todo. Bueno, Dani, y en el momento en que te gradúas y ya vuelves, ¿cómo encontraste o cómo viste el sistema de la salud acá en Colombia? Cambios que hayas visto o no sé, metodologías distintas o otra vez ese choque cultural de volver, o dijiste, llegué otra vez al paraíso. Sí, Sebas, yo creo que uno cuando está fuera del país, uno agradece bastante, aprende a valorar, hay un dicho, a valorar hay bastante. Un dicho muy folclórico, que el que no come mierda no valora el arequipe. Así es. Sí, es que cuando uno no está en condiciones muy adversas, es muy duro valorar lo que uno tiene en el momento. Hasta que uno no está mal y de pronto no toca fondo o no vive una experiencia dura, no valora. Eso claro, ¿no? Y yo te digo que de igual forma yo cuando me fui a Cuba yo sabía lo que iba a vivir, yo iba preparada muy bien mental pues y psicológicamente, y sabía que era toda una experiencia y que iba a ser pues un esfuerzo, pero que eso iba a valer la pena. Y lo que tú decías, cuando llego al país, yo que veo que definitivamente los colombianos nos quejamos mucho del sistema de salud que tenemos acá en Colombia, pero si vemos, es uno de los mejores sistemas que hay a nivel mundial. Eso ¿sí? Yo lo escucho mucho. Yo sigo un man en Twitter y en Instagram, pero él fue disc jockey, pero él de vocación es médico, y es Alberto Marchena. Bueno, ahí le hice la cuña gratis a ese weón. Pero él se fue a ejercer medicina, pues valió la medicina, o no sé cómo la estará ejerciendo en Estados Unidos, y él dice eso, pues él en sus comentarios dicen hoy que está muy en discusión lo de la reforma de la salud. Él dice que cómo pretenden cambiarla, o hasta que no se van a otro país y de verdad ven que el sistema de la salud en Colombia es muy bueno a comparación
Él lo compara con Estados Unidos, que no todo el mundo allá tiene acceso a la salud, y si la tiene pues es unos precios y se manejan como con pólizas. Exacto, se maneja con pólizas y no solamente en Estados Unidos, sino pues nosotros que tenemos la experiencia de tener familia en Europa, es algo muy similar a lo que pasa en Europa, y no solamente en Europa, en otros países como no sé, en Guatemala, lo que tú decías, en Estados Unidos, tiene que tener uno el dinero para ir simplemente a un médico general para que te recete un acetaminofén. Yo creo que por eso hay tantos casos de enfermedades que se las dejan avanzar, pues, o que no van a un médico porque no tienen el recurso, y ya de pronto cuando llega una urgencia es porque eso ya trascendió, esa enfermedad. Claro, y sabes qué pasa mucho también, que nos quejamos mucho de los médicos, y de pronto aquí yo veo, eso sí lo he visto mucho, que desgraciadamente los médicos no somos tan valorados pues en nuestro país, y también se ha perdido un poco el respeto, desgraciadamente, por el personal de la salud. En algunos casos no lo hemos ganado porque no nos digamos mentiras, hay médicos que no tienen calidad humana. Yo creo que para ser un profesional en salud, sea médico, auxiliar, jefe de enfermería, instrumentador, lo más importante es tener calidad humana, ¿sí? Empatía por el paciente, sí. Si no la tienes, no haces nada, ¿sí? Trabajando en salud, y las cosas definitivamente no van a salir bien. Pero en Colombia los médicos somos muy clínicos, ¿sí? Sí. En Colombia no necesitamos de un TAC de abdomen para dar un diagnóstico de una apendicitis, por ejemplo, sí. ¿sí? Si tú vas a Estados Unidos por un dolor abdominal, vas a salir irradiado por todas partes para que lleguen a decirte qué es lo que para realmente que te diagnostiquen. Tienes. Exacto. ¿Y qué pasa? Como el comentario que usted me hacía antes cuando estaba en la universidad y me explicaba los casos. Eso hasta el vigilante lo sabe. Sí, claro, y allá no, usted va, y yo últimamente he tenido aquí pues en mi consulta particular mucho paciente extranjero, sí. Sobre todo pues de que vienen de Estados Unidos, y ellos quedan sorprendidos con la atención, con la mínima atención que uno les está prestando en la consulta, porque o no se demoran nada en la consulta, o simplemente salen con una orden y de 1000 exámenes, y no le están dando solución al problema de que tiene en ese momento el paciente. Claro, no, en otro momento yo creo que en otra charla abordaremos ese tema de la reforma de la salud. Creo que este no va a ser lugar para eso. Pero bueno, ahí como para estar terminando, Dani, en estos momentos ya, ¿qué podrías decir? ¿Qué es lo que más te apasiona de la dermatología? ¿Qué es lo que más me apasiona de la dermatología? Definitivamente la clínica. Me gusta mucho la clínica. En Cuba, es más, somos formados principalmente en eso, en clínica, pero yo siempre he pensado que un médico debe ser integral. Entonces la estética no la dejo a un lado, ¿sí? Sí. Entonces nada mejor que un médico integral, ¿sí? Entonces me gusta mucho la clínica, pero realmente también me estoy enfocando mucho en la parte estética. Bueno, para la gente que no sabe qué es dermatología clínica. Sí, en dermatología clínica vamos a ver patologías, las más frecuentes que vemos en la consulta, sí. Lo que es un acné, la psoriasis, la dermatitis seborreica, que es pues la famosa caspa, esa la sufro, que es la caspa, sí, y que son enfermedades crónicas. La mayoría de enfermedades, lastimosamente, en dermatología son crónicas, donde uno busca controlar, estabilizar la enfermedad como tal, ¿sí? Entonces, como te decía, dermatitis seborreica, que no es solamente pues a nivel del cuero cabelludo, de la piel cabelluda, sino también a nivel facial, o puede dar en el tronco, puede dar en los bebés en el área del pañal. Enfermedades, como les decía ahorita, enfermedades ampollares, que no son muy conocidas en realidad como por la gente actualmente. El cáncer de piel, tenemos mucho cáncer de piel en Colombia, o sea, es exagerado. La falta de cultura educativa. Total, o sea, por más que lo repetimos todos los días, y que mis colegas en todas las redes sociales están educando al paciente del uso del protector solar, no lo hacen, ¿sí? Entonces, en esta zona, y sobre todo aquí que tenemos este sol aquí en el norte del valle,
Generar Es mucho el cáncer de piel, pero no solamente aquí. Si tú generar vas, conciencia es duro, pero es que también no solamente es el sol. claro, porque tenemos, hay que recordar, ¿no? Que tenemos luces que son visibles y otras que no. Entonces, sí, aquí hace mucho sol, pero si nos vamos a la Europa colombiana, que es por allá en Boyacá, vamos a ver que también el cáncer de También, piel claro, y no solamente los que son expuestos a luz natural, por así decirlo, sino total, también a las lámparas, a todo. los rayos ultravioletas. No quiere decir que porque yo trabaje en una oficina y esté 100% en la oficina me vaya a librar, pues Sí, también hay que total. utilizar el bloqueador. Bueno, Dani, ¿y qué le diría a personas que quieran especializarse o emigrar a otro país a especializarse, que se preparen para... No, yo a todo médico general que estoy conociendo por ahí o mis colegas, amigos que son todavía médicos generales y que no se han especializado, o sea, yo los motivo a que se vayan a todos. Yo quiero que Sí, todos sí, se vayan, y es más, hace poquito estuve ayudando a un médico buscándole contactos en Cuba para que se fuera. Siempre les digo, o sea, solo necesitas una cosa y es tener ganas, es ganas. tener actitud, ¿sí? Todo es pasajero, todo, tenés que pensar que, El tienes que tiempo, pensar que mira, el tiempo vuela. O el tiempo es sea, una ilusión, cuando, siempre te ¿viste? lo dije. Cuando te fuiste yo te dije, ya vas a ver que 3 años van a pasar. Claro, yo tuve Rápido. como 3, 4, 5 despedidas aquí en Cartago porque Sí, me sí, iba sí. y en menos Y de nada ya, estaba por ya acá. volvió. Entonces es un esfuerzo que realmente vale la pena hacerlo. Si no pueden hacerlo aquí en Colombia, salgan del país. El médico, uno se hace, ¿sí? Porque digan, no, es que los mejores especialistas están en Colombia. No, uno puede ser autodidacta. Uno mismo es el que se pone Las las metas. metas, es el que, sí, el que se mide pues Sí, sí, en sí. toda esta parte Uno educativa. mismo se pone la vara y no solamente la vara, sino que también quiere superarla. Y uno se pone una meta, pero es que esa meta no va a quedar ahí. Claro. Ya uno la logra y se tiene Y que tiene que seguir y es seguir. perseverar, perseverar y perseverar, todo se puede, Bueno, todo se puede. Eso sí les digo a todos. Hay gente que dice, no, es que no tengo plata, yo cómo me voy a ir, no sé, pude yo, siempre lo voy a decir, pude yo, pudieron personas o compañeros con los que yo estudiaba que tenían, que de pronto su nivel económico estaba mucho más bajo que el mío, puede cualquier persona, el que puede lo quiere. Dani, proyectos para usted. Pues proyectos, Sebas, yo te cuento que pues ahorita estoy empezando con el consultorio particular, estuve un año entero trabajando con las EPS, yo soy una persona que siempre me planifico Sí, sí. todo. Dije, yo quiero un año de vivir mi experiencia como tal, pues como profesional, eh, y sobre todo darme un nombre, porque no es yo llegar y decir voy a poner un consultorio particular cuando no me conocen, ¿sí? Muy parecido al primo, de esos que Exacto. planifican las cosas. Así es, chacala. Entonces sí, ya después de todo este año de estar trabajando, llegó un día y dije, listo, ya cumplí el año, todo yo me lo voy proyectando, ya es hora de empezar con mi consultorio particular. Y así, aquí estamos. Es un consultorio que es pequeño, pero realmente es muy agradable. Y espero empezar acá, pero seguir creciendo, ¿sí me Sí, entiendes? O sea, claro. que yo creo que cuál es el sueño de cualquier dermatólogo, tener su propia clínica, Eh, ¿sí? Es sería... tener su propia Y clínica. soñar no cuesta, y hay No, que tener siempre todo se puede, aspiraciones. todo se puede, uno lo que se propone, lo puede cumplir. Bueno, Dani, ¿algo más que nos quieras compartir? No, nada, Sebas, muy feliz, muy agradecida contigo de invitarme a este espacio. Realmente no me lo esperaba, y no me esperaba pues esa super presentación que me hiciste inicialmente. Nada, yo espero que les haya servido, mi experiencia, y espero que me invites más adelante, si no, ahí. Bueno, gente, muchas gracias por acompañarnos, por llegar hasta acá. Esto es Somos hermanos, se le olvidó decirlo, somos casi hermanos. Casi Pero Hermanos. No podía dejar pasar la oportunidad de tener un ser humano excepcional, una excelente médica, siempre se lo he dicho. Y muchas gracias por escucharnos, por escuchar la experiencia. Espero que les sirva, que se nutran de ella. Esto fue Hablando de Todo y de Nada. Soy Seba Zuluaga. la prima. Me pueden encontrar en redes sociales como soy Seba Zuluaga en todo.
No olviden suscribirse y también para todos las pueden seguir en qué cuentas, Dani. En Derma Daniela Munoz. Bueno, gente, muchas Los gracias. espero.